¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con nuestra unidad temática referida a la estructura de la argumentación. Vamos a concluir este tema y al finalizar les voy a compartir un video. No vamos a hacer actividad del mismo, pero sí es necesario que ustedes lo puedan ver. Y es respecto a lo que estamos viendo ahora o lo que vamos a ver, un punto que pues les iba comentando desde el inicio de clases, que no todos los casos, bueno, a partir de lo que es el estudio de un Estado legislado y un Estado constitucional de derecho, en cómo es que se interpretaban o se aplicaban las normas, ahora, bueno, se argumenta. Partimos, si recuerdan, de un silogismo en el que tenemos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, pero esa metodología de aplicar las normas no es aplicable, no es, bueno, no es útil para todos los casos. Y hoy día vamos a ver cómo es que se interpretan los casos fáciles y los casos difíciles. Por eso es que a la conclusión de esta unidad temática les voy a compartir un video muy cortito de casi 7 minutos, no más. De hecho, bueno, se puede hablar mucho más al respecto, pero la idea no es saturarlo, sino que puedan complementar lo que estamos viendo. Entonces, vamos a continuar, por favor, con el avance. No olviden, bueno, primero no olviden, por favor, escribir su nombre en el chat. Y bueno, hablando de la estructura de la argumentación jurídica, hemos visto, repasado lo que hemos ido viendo desde principios de nuestro semestre, que es la argumentación jurídica en un Estado legislado, en un Estado constitucional y más aún en nuestro, como es un Estado plurinacional que reconoce la existencia de diversas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y eso implica pues en cuanto a la administración de justicia que tenemos un sistema plural de administración de justicia. Además que las fuentes del derecho también varían, aún simplemente hablemos de las leyes, porque hablamos pues de leyes de distintas órganos o jurisdicciones a través de las cuales administra justicia, ya sea la legislación, la propia, la ordinaria, o las leyes que emplean las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos. Pero además de ello, retomando o reconociendo pues nuestro nuevo modelo de Estado, que si bien es unitario, pero también como un estatus jurídico político, se reconoce que Bolivia es un Estado descentralizado y con autonomías. Eso quiere decir que hay leyes en todos los niveles del Estado, no solamente en el nivel central, sino en el subnacional, de manera de que tenemos pues leyes nacionales, leyes departamentales, leyes municipales. Y todo eso pues incide en el momento de realizar la tarea de argumentación jurídica. Y consecuentemente pues tiene una importancia trascendental en la administración de justicia. Vimos las características de la argumentación jurídica y un principio de primacía de la constitucionalidad, que es la superación del principio de legalidad, una constitución normativa que ya no es meramente declarativa ni política como lo era un Estado legislado, además de ser una constitución garantizada, pues contiene valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales. Precisamente un criterio de interpretación es la preferencia por los derechos humanos. Hay una pluralidad de valores, principios, derechos y garantías, y no así simples mandatos de deber ser como contiene una ley. De ahí que pues una constitución tiene un contenido axiológico, un contenido dogmático, además del orgánico. Axiológico, ¿por qué? Porque una constitución contiene valores supremos, principios fundamentales. Un contenido dogmático porque la constitución reconoce derechos fundamentales y garantías constitucionales. Y todo eso, pues al estar dentro de una constitución que es una constitución normativa, bueno, una constitución que ahora es una norma, no una mera declaración, pero además la norma de normas, toda argumentación tiene que ser desde y conforme con la Constitución, entendiendo que esta Constitución, como les decía, contiene valores, principios, derechos y garantías. Esto implica de que pues el juez ya no es un mero aplicador de la norma,
no simplemente no aplica la norma de forma mecánica. Consecuentemente, pues se realza la labor de la autoridad judicial. Hay un rol preponderante del juez y esto lo vemos a través y esta sí la vamos a leer, la sentencia constitucional, la 112 quebrado 2012, en el que, como diría el profesor italiano Gustavo Zagrebelsky, bueno, se desarrolla esta teoría de que los jueces son los actuales señores del derecho. ¿Por qué? Porque la fuente del derecho no va a radicar únicamente en el órgano legislativo como el único encargado de crear las normas. No, porque como les iba diciendo desde un principio, la ley no es la única fuente del derecho. Aún retomando teorías clásicas del derecho y vemos cuáles son las fuentes del derecho, hablamos no solamente de la ley, hablamos de la ley, la doctrina, la costumbre, pero además los principios generales del derecho, la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es la interpretación que realizan las autoridades judiciales de los mandatos legales a ser aplicados a un caso concreto, pero que va a ser ese mismo criterio el que se va a adoptar en futuros casos análogos. Pero eso de toma más importancia cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque el juez no es un mero aplicador, es un intérprete de la norma y además que argumenta sus decisiones, no solamente diciendo este es el hecho, este es el derecho y esta es la consecuencia, sino que examina de fondo el caso, contrasta la constitución, perdón, la ley con la constitución que contiene valores supremos, principios fundamentales, derechos, garantías, de manera que la autoridad judicial pues es un nuevo creador del derecho. ¿Por qué? Porque interpreta la norma. Sienta precedentes que van a ser aplicables en futuros casos análogos. ¿Cuál es la importancia que radica pues, la argumentación jurídica en la administración de justicia? Primero, que se constitucionaliza todo el ordenamiento jurídico del Estado. Se constitucionaliza, ¿por qué? Porque pues surgen dos principios fundamentales en este Estado constitucional de derecho y que los retoma, de hecho, nuestra Constitución en el artículo 410. Es el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa, entendiéndose de que todas las normas están ordenadas jerárquicamente en la que una norma superior subordina a la norma inferior, pero toditas estas normas se subordinan al la constitución política del Estado. De manera de que una constitución, pero hay que tener en cuenta que esa constitución no solamente se va a quedar en la cúspide, no solamente se va a quedar como norma suprema, sino que va a impregnar todo el ordenamiento jurídico. Se va a meter, por decirlo así, a cada uno de los niveles legislativos, sean las leyes, decretos, reglamentos, de manera de que si una ley o el contenido o algún artículo de una ley contradice la Constitución y debe ser la misma expulsada del ordenamiento jurídico o mínimamente modificada haciéndola acorde con esos valores, principios, derechos y garantías proclamados en la Constitución. Y esa tarea está a cargo, entre otros actores, adquiere más importancia cuando hablamos de una autoridad judicial. ¿Por qué? Porque es la autoridad judicial a momento de administrar justicia, a momento de aplicar las leyes en determinados casos concretos para la resolución de conflictos, que va a encontrar pues estas leyes que pueden ser contrarias a la Constitución. De manera de que se constitucionaliza todo el ordenamiento jurídico. Todas las normas del ordenamiento jurídico, leyes, decretos, reglamentos, etcétera, estatutos orgánicos, cartas orgánicas, leyes nacionales, leyes departamentales, todo se subordina a la Constitución. Consecuentemente, el derecho va a ser válido por su coherencia con la Constitución, pero no solamente la Constitución, sino también el bloque de constitucionalidad. Y el 410 de la Constitución nos habla del bloque de constitucionalidad, qué normas conforman este bloque que tienen el mismo rango que la Constitución. Y hablamos básicamente de qué, de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario. El derecho, la norma escrita, las leyes, todas las normas van a ser válidas no solamente por haber sido expedidas por el órgano legislativo, sino por ser coherentes con la Constitución y el bloque de
constitucionalidad. Si recuerdan cómo es un Estado legislado, que le da la validez a la norma jurídica, simplemente el hecho de que sea expedido por el órgano legislativo. No interesa si la misma no es justa, si no trae solución a los conflictos, si atenta contra valores, principios, derechos, no importa si es un Estado legislado. ¿Por qué? Porque un Estado legislado le da validez a la norma jurídica solamente el hecho de ser expedida por el órgano legislativo, lo que no ocurre en un Estado constitucional de derecho. Si bien es cierto, se sigue un procedimiento legislativo y eso está hasta en la misma Constitución, de cómo deben crearse las leyes, pero la validez de una norma no va a ser simplemente por el hecho de ser expedido por el órgano legislativo y cumplir requisitos formales. No, el derecho es válido siempre y cuando las normas, sea cual fuera el nivel del ordenamiento jurídico, sean conformes, tengan coherencia con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Ello deriva en que los jueces deben interpretar, no ser meros aplicadores, sino interpretar las normas desde y conforme con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Y aquí pues decae la gran tarea argumentativa que tiene una autoridad judicial a momento de resolver los conflictos. Y eso va ligado con lo siguiente también, que priman los principios antes que las reglas. Hay más ponderación de derechos que una simple subsunción del hecho a un mandato normativo. Y sobre esto vamos a ver ahora. Esto también lo vimos que hay en la argumentación jurídica plural, porque hay que entender que vivimos en un estado plurinacional que se reconocen distintos sistemas de administración de justicia y además pluralidad de fuentes del derecho. Eh, hay que entender que se respeta el principio de a la igualdad jerárquica. Como les decía, y esto ya lo sabían, hay distintas jurisdicciones, por ejemplo, a través de las cuales se administra justicia o a través de los cuales se imparte esa potestad se desarrolla esa potestad de impartir justicia por parte del órgano judicial. De manera que hay una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción agroambiental, una jurisdicción indígena originaria campesina, pero estas jurisdicciones son igualmente jerárquicas una respecto a la otra. La jurisdicción ordinaria no se sobrepone a la jurisdicción agroambiental, ni mucho menos a la jurisdicción indígena originaria campesina, ni viceversa, ni entre ellas. Entonces, hay un respeto al principio de igualdad jerárquica. También respeto de los derechos de los pueblos y las naciones indígenas originarias y campesinas, la interpretación plural o intercultural, teniendo en cuenta esto, que tenemos diferentes matices, de que existen pluralidades de fuentes del derecho, y una ponderación intercultural o plural, viendo distintas visiones, no solamente desde nuestra visión ordinaria, sino desde las otras jurisdicciones, más aún si hablamos del indígena originario campesina, que tiene su propia cosmovisión y en base a su cosmovisión pues también implementa sus sistemas de administración de justicia que difieren bastante de lo que es la jurisdicción ordinaria. Bien, ahora sí vamos a hablar netamente de lo que es la argumentación jurídica dentro de lo que es la labor jurisdiccional o de la autoridad judicial. Deme un minutito, por favor, voy a conectar el cargador. Un minutito, por favor.
Ya, ahora sí. Em, la argumentación jurídica nos va a enseñar a construir las razones con las cuales se va a sustentar, más aún si hablamos de una autoridad judicial, la argumentación enseña a construir las razones con las que se sustentan una decisión con relevancia jurídica. Em, Más aún si tenemos en cuenta lo que les decía, que ahora estamos en un estado constitucional de derecho, la argumentación reconduce la base argumentativa que se pueda tener, ya sea por parte de la autoridad judicial o incluso por los abogados o quienes son los juristas, quienes aplican el derecho. La argumentación reconduce una base argumentativa a un escenario en el que están pues todos ese contenido constitucional. Me refiero a los derechos fundamentales, garantías, valores, principios. eh, y la argumentación pues determina en qué medida estas pretensiones han de merecer una respuesta razonada por parte, por ejemplo, ya sea de una autoridad judicial, y que esta misma autoridad judicial pueda aplicar la Constitución o pueda hacer primar en sus determinaciones todos estos contenidos axiológicos, dogmáticos que forman parte de la Constitución. La importancia de la argumentación jurídica pues va a radicar en que la argumentación va a permitir plasmar las justificaciones o las razones de la decisión de un juzgador a momento de emitir una sentencia o alguna resolución. A ver, hay que entender que hablando de la tarea jurisdiccional, que es ahorita lo que estamos viendo, es decir, la administración de justicia por parte de la autoridad judicial, un juez se encuentra frente a un problema, identifica qué es lo que, qué es lo que ocasiona la controversia que está siendo sometida a su conocimiento. Y luego la autoridad judicial pues realiza un examen exhaustivo de los hechos. En ese contexto de descubrimiento sobre los hechos, lo que haya ocurrido en esta controversia, eh, el juez pues necesariamente va a recurrir a todo un bagaje de conocimientos para asumir una determinada posición. Será exigible adoptar una posición frente a un problema jurídico que se esté suscitando. Y luego de ello, pues la autoridad debe construir una decisión, cuidando de separar de forma ordenada sus argumentos, estos argumentos que han de construirse. Eh, y bueno, que va a justificarse luego en derecho, y hablando de la justificación en derecho, hablamos no solamente en las leyes, sino en estándares, en principios, para el momento de determinar su resolución, emitir un fallo. En todo ese ejercicio hay que observarse un esquema en el que va a haber una justificación interna, que lo vamos a ver en unos minutitos, y que esta justificación sea compatible con las normas que están establecidas, o sea, con las leyes. Y una justificación externa ha de desarrollar una explicación material de premisas, en la que se debe observar la importancia de construir buenos argumentos, buenas razones, buenas justificaciones. Eso lo vamos a ver en cuanto al rol de la autoridad jurisdiccional. La argumentación jurídica nos permite, pues, en todo. Perdón, chicos, sin querer se me ha silenciado el micrófono. Creo que otra vez sigue todavía mal el internet. Hace rato me estaba anunciando la computadora de que tengo una conexión baja, internet. Deme un minutito, por favor. Hace rato recuerdan que los pasados días estuvimos con problemas con Teco. Deme un minutito, por favor.
Bien, ¿qué es argumentar? ¿Qué es la argumentación jurídica? La argumentación jurídica es dar razones a favor o en contra de un hecho. Se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso y el mejor argumento que se vaya a plantear es el que va a ganar el caso, obviamente. Y en el caso de una autoridad judicial, pues a través de la argumentación va a dar las razones de por qué está fallando de una determinada manera. Hay que entender, bueno, todos los días en realidad para comunicarnos nosotros utilizamos argumentos que toman especial relevancia en el ámbito jurídico. Un buen argumento puede marcar la diferencia entre perder o ganar un caso. La argumentación jurídica es un concepto teórico práctico que debe ser dominado por todos los juristas, por todos quienes se ven involucrados en el mundo del derecho. Se darán cuenta, pues esto va a diferir de lo que es un Estado legislado, porque no somos meros aplicadores o ventrículos del derecho, como dirían algunos doctrinarios, sino somos intérpretes y de acuerdo a un buen argumento que se pueda plantear, en un caso se puede perder o ganar el mismo. Me voy a saltar este punto de la justificación interna y la justificación externa. La justificación interna va a bastar únicamente cuando tengamos que conocer casos fáciles. En cambio, la externa, acudimos a justificaciones externas cuando vamos a hablar de casos difíciles. A ver, me voy a explicar este punto. Creo que aquí no tengo... me voy a saltar aquí. Me voy a remitir al ejemplo que íbamos diciendo desde anteriores clases, a partir de lo que es un estudio, o perdón, la aplicación del silogismo jurídico. ¿Recuerdan? Planteamos un caso en el que decimos, por ejemplo, vamos a plantearnos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por ejemplo, una premisa mayor o es la premisa normativa, una disposición legal que diga, ¿verdad? El que robare será sancionado con 10 años de presidio. Esa es nuestra premisa mayor, que se llama también premisa normativa. En cambio, bueno, la premisa menor es la premisa fáctica o de los hechos. Un hecho sería, por ejemplo, Juan ha robado 3 garrafas. ¿Cuál va a ser la conclusión? La conclusión va a ser de que haciendo subordinando, o bueno, sometiendo a la justificación interna, o perdón, a la premisa fáctica, la premisa normativa, es decir, la premisa menor a la premisa mayor, vamos a tener una conclusión que dirá, pues, Juan ha de ser, o a Juan se le debe sancionar con 10 años de presidio porque ha robado. O Juan ha robado 3 garrafas, consecuentemente debe ser sancionado con 3 años de presidio. En esta pequeña fórmula que hemos hablado, estamos realizando una justificación interna. Una justificación interna, ¿por qué? Porque es parte del mismo silogismo. No necesitamos acudir a otras fuentes. ¿Por qué? Porque es clara la disposición legal que encuadra perfectamente con los hechos que estamos hablando. Por ejemplo, al decir, el que robare será sancionado con X años de presidio. Juan ha robado 2 garrafas. La conclusión, Juan debe ser sancionado con X años de presidio por haber robado las garrafas. La justificación de esa decisión que vaya a realizar una autoridad judicial tiene simplemente su sustento en esa premisa normativa, en esa disposición legal, en ese tipo penal del Código Penal, en ese artículo del Código Penal, si lo quieren denominar así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso fácil que no amerita una mayor operación argumentativa. Por eso es que les decía en anteriores clases, si bien el tema del silogismo jurídico es propio de un Estado constitucional de derecho,
o perdón, de un Estado legislado de derecho, esta fórmula del silogismo en el que existe una premisa mayor, una premisa menor y una consecuencia. Este es este es el hecho, este es el derecho y este es el resultado, puede denominarse así también. No es malo en sí mismo. ¿Por qué? Porque se parte, de hecho, para determinar, para asumir una determinación, se parte de ese silogismo. Pero lo que es malo es aplicar ese silogismo a todos los casos. El ejemplo que les he dado es el ejemplo más claro de un caso fácil. Este es el hecho, este es el derecho, este ha sido el hecho y esta va a ser la consecuencia. El derecho dice que el que robare será sancionado con 10 años de presidio. Juan ha robado, ese es el derecho. ¿Cuál va a ser el hecho? Juan ha robado 3 garrafas. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Pues Juan va a ser sancionado con 10 años de presidio por haber robado esas 3 garrafas. Pero no siempre es así. Ahí va a bastar esa justificación interna. ¿Por qué? Porque la única fuente normativa de repente que va a ser aplicada aquí es el Código Penal. De repente sí, con algunos argumentos de orden constitucional, pero la fuente principal es el Código Penal. No hay una mayor trascendencia, no hay una mayor relevancia para que la autoridad judicial pueda fundamentar su decisión. ¿Por qué? Porque es un caso fácil. Por consecuentemente, la justificación de la decisión es interna, es decir, simplemente de la premisa normativa que establece un mandato, una disposición legal. Esto no ocurre en los casos difíciles. ¿Por qué? Porque pues son más complejos y el derecho o esa disposición legal no va a solucionar el conflicto. Recuerden el caso que les he contado que ha sido de conocimiento del Tribunal Constitucional, una acción de libertad que ha sido planteada en el que, bueno, en los hechos que ha ocurrido, una niña, una menor de edad, una adolescente de unos 13 años, 12, 13 años, va a su colegio y le deja una carta a su profesora. Y en la carta decía que ella tenía la intención de perder la vida. Es más, de que se iba a quitar la vida, pero ¿por qué? Porque era objeto diario de vejaciones, de maltratos. Bueno, de ella sus papás, según recuerdo, fallecieron y vivía con los abuelitos, no sé si abuelos paternos o maternos, pero el abuelito constantemente la pegaba, pero además abusaba sexualmente de ella. Y ella decía, ya no aguanto más, ya me quiero morir. ¿Y qué ha hecho la profesora? Eso pues sí a conocimiento de la dirección, pero además de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Y qué hicieron los de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia junto con el policía? Directamente lo han encerrado al abuelito, lo han arrestado y en todo caso, pues deberían haber iniciado alguna investigación o mínimamente poner a conocimiento del Ministerio Público para que inicie una investigación. Pero no, directamente los de la Defensoría se fueron y lo aprendieron al abuelito, que es una persona adulto mayor. Ni siquiera pues en un estado de situación de flagrancia, sino que han ido al domicilio y se lo han llevado. Y además de ello, ahora me estoy acordando, ha estado casi más de 24 horas arrestado, siendo que debería haber sido solamente 8 horas, pero ha estado más tiempo. Entonces, ¿qué ha hecho este adulto mayor? A través de su abogado ha interpuesto una acción de libertad. ¿Por qué? Porque se estaba vulnerando su derecho por vicios procesales, por no respetar el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Penal. Su libertad estaba siendo mellada. Aplicando ciegamente, aquí, por ejemplo, no estamos hablando de un caso fácil. ¿Cuál es el contexto? Primero que tenemos el tema de que pues hay una adolescente que merece protección del Estado por la situación que está viviendo a tal punto de que quiera pues perder la vida. Pero por otro lado hablamos de otro grupo vulnerable que es un adulto mayor a quien no se le ha respetado sus derechos, en este caso de carácter procesal. Recuerden que en nuestra segunda unidad temática hemos visto el derecho al debido proceso y el derecho de acceso a la justicia y los elementos esenciales de cada uno de ellos. En este caso, no se han vulnerado normas del Código de Procedimiento Penal y pues eso ha derivado en que esta persona adulto mayor, que también merece protección del Estado, pues haya sido, se le esté privando del ejercicio pleno del derecho a la libertad física por vulnerar procedimientos del Código de Procedimiento Penal.
Ese es un caso difícil. ¿Qué hacemos aquí? ¿Le damos curso a la petición de libertad del adulto mayor a consecuencia de del planteamiento de la acción de libertad? ¿O es que lo dejamos ahí para que la niña esté tranquila? Porque la niña decía, ya no lo quiero ver, cada día es lo mismo. ¿Cuál va a pesar más, el derecho del adulto mayor o el derecho de la niña adolescente? Y además, dicho sea de paso, hay que entender de que estaba pidiendo, la petición que estaba realizando este adulto mayor estaba fundada en derecho. No había dónde perderse. Estaba siendo privado de su libertad más de las horas que están previstos por el Código de Procedimiento Penal. No se han cumplido, no se han respetado y debería otorgársele al mismo libertad inmediata. Pero además, bueno, analizando un poquito el perfil de esa persona adulto mayor, era una persona agresiva. Una persona agresiva de bueno, la misma si llegaba a su casa, lo primero que iba a hacer es estrellarse con la nieta, y la nieta ya le tenía un terror. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le vamos a proteger? ¿A la niña o al adulto mayor? En este tipo de caso, el silogismo jurídico de que este es el hecho, este es el derecho, esta es la consecuencia, no nos basta. No basta una justificación interna. No es como el anterior caso que les he planteado, ¿no? El que robare será sancionado con tantos años, Juan ha robado, consecuentemente Juan va a ser sancionado con esa cantidad de años. Aquí no. Esa justificación interna basta, digamos. Pero cuando hablamos de casos difíciles, no. Por eso es que veíamos en este cuadro, cuando hablábamos de la importancia de la argumentación en la administración de justicia, este último cuadrito que ven en la derecha dice más principios que reglas, más ponderación que subsunción. ¿Qué es la subsunción? El aplicar la norma tal cual está escrita un caso concreto. Lo que hemos hecho es la subsunción es el silogismo puro. Esta es la premisa normativa, llamada premisa menor, esta es la premisa fáctica, perdón, es la premisa normativa llamada premisa mayor, esta es la premisa fáctica llamada premisa menor y esta es la consecuencia. Esa es una subsunción. Pero hay casos difíciles en los que esta subsunción no nos va a dar solución al conflicto. Vamos a tener que acudir a justificaciones externas, uno de ellos a partir de los principios. Y además vamos a tener que ponderar antes que subsumir. ¿Cómo es ponderar? Aquí ven en el dibujito una balanza. Es determinar el peso específico de cada una de estas situaciones. De manera que la autoridad judicial, en un caso difícil como el que les estoy ejemplificando y es real además, la autoridad judicial va a tener que ponderar, poner en una balanza cuál pesa más, el derecho de la niña, del adolescente, el derecho a su vida, pero además a su integridad física, sexual, emocional, o el derecho de un adulto mayor que también merece protección del Estado y el derecho a su libertad física. ¿Cuál va a pesar más? Entonces, la argumentación jurídica nos va a permitir eso en la administración de justicia. Más principios que reglas, más ponderación que subsunción. Y eso, cuando hagamos esta tarea de ponderar, no nos va a bastar la justificación interna, sino que vamos a tener que acudir a una justificación externa. ¿Por qué? Porque el simple mandato legislativo no nos ayuda, no soluciona el conflicto, de manera que vamos a acudir a otras fuentes. A eso se llama justificación externa, el tener que acudir a otras fuentes que no sea simplemente la disposición legal. Y aquí entra pues el papel de la Constitución. Vamos a tener que acudir a estándares mínimos internacionales, a principios, a valores, a derechos, a garantías para dar una solución en este conflicto que se denomina caso difícil. El resultado del ejemplo que les estoy dando es que pues se le ha denegado la tutela al adulto mayor, pese a que aparentemente cumple con todos los presupuestos legales para que le den libertad, eh, se le ha denegado tutela. ¿Por qué? Porque ha pesado más el derecho de la niña, del adolescente. Eh, eso pasó en ese caso. En eso terminó, en el que le han denegado la acción de libertad. Claro que después pues ha tenido que seguirse el conducto normal que establece el Código de Procedimiento Penal para la investigación de un hecho, pero en esa situación ha pesado más los derechos de la adolescente.
Y ese es un caso difícil. Y para solucionar ese caso difícil se ha tenido que acudir a una justificación externa. ¿Por qué? Porque el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, no nos daba una solución de fondo. De manera que el Tribunal Constitucional, al momento de resolver, se ha remitido a las normas de la Constitución, a tratados y convenios internacionales, a estándares mínimos internacionales para resolver este caso. Eso es la justificación interna y externa. La justificación interna permite brindar una solución al problema, al conflicto jurídico, con la simple aplicación de una disposición legal. En cambio, la justificación externa nos obliga a irnos más allá de esa premisa mayor o normativa y acudir a otras fuentes para traer solución al conflicto. Otras fuentes como la misma Constitución, estándares mínimos internacionales, tratados y convenios internacionales, principios, etcétera. Aquí, por favor, vamos a hacer una pausa. Me queda menos de un minuto antes de que concluya esta reunión. Un minutito, por favor. Ahora en breve les vuelvo a enviar el enlace.